¿Cuál es nuestro peor enemigo? Desde siempre, desde que nacemos hasta que morimos. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Hola chicos, les habla Vincenzo y les doy la bienvenida a un nuevo video de VinTime, un canal que les recuerdo se habla de actualidad, de política y también de religión. De hecho, hasta el momento no he hablado de religión y dije, hoy toca, hoy vamos a hablar de religión, o mejor dicho, de temas que tienen que ver con la religión, más específico, ¿no? Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a dar una respuesta a la pregunta específica de ¿cuál es nuestro peor enemigo? Desde siempre, desde que nacemos hasta que morimos. Eso es lo que vamos a hablar hoy y la respuesta que obviamente yo pienso que es la más acertada. Les recuerdo que si tienen algo en común en su punto de vista, escriban en los comentarios. Y si también tienen otra perspectiva, otro punto de vista o quieren complementar con algo, háganlo. No se pongan tímidos, háganlo porque yo veo también videos de otras personas, ¿no? Y a veces me gusta leer los comentarios, a ver qué la gente piensa, si está de acuerdo o no. Y muchos harán lo mismo también con este video. Entonces, háganlo que siempre va a ser de valor para todo el mundo. Entonces, obviamente yo voy a dar mi punto de vista, ¿ok? Pero me atrevo a profundizar este tema hablando también en plural, ¿ok? Un poco de todo el mundo, porque a pesar de que cada quien tiene su historia, las dinámicas sociales, no importa los tiempos, el sitio geográfico, las personas con las cuales uno se relaciona y todo eso, las dinámicas y la base social siempre más o menos la misma. Todo el mundo te pasa por lo mismo, más o menos. Tienen los mismos problemas, las mismas cosas buenas, más o menos pasan a todo el mundo. No estoy hablando de cosas buenas materiales, estoy hablando de cosas de interior del ser humano, ¿no? Entonces, me atrevo a hablar, al menos al principio, solamente en plural, diciendo de que siempre nosotros tenemos en mente cuando hablamos de cuál es nuestro peor enemigo, o mejor dicho, cuáles son nuestros enemigos, o enemigos, modo de decir, no que sean a juro enemigos como en las películas, que este es el malvado y este es mi enemigo, ¿no? Tampoco así, ¿no? Es, mejor dicho, son elementos externos a uno, ¿no? Que pueden ser acontecimientos, situaciones, ocasiones, un sistema social, un gobierno, una guerra, una dictadura, un dictador, cualquier tipo de cosa que nos pueda perjudicar, hasta un colegio, una situación de bullying, o sea, de cualquier tipo de situación, ¿ok? Que nos pueda perjudicar nuestro estilo de vida o nuestra persona, que persona me refiero a todo, mentalmente, psicológicamente, emotivamente, físicamente, ¿ok? Por lo tanto, me refiero a todo ese tipo de cosas y también obviamente todas esas cosas se ocurren porque de medio está el ser humano, ¿no? Por lo tanto, las personas, entonces, las otras personas al exterior del mundo tienden a ser nuestros enemigos porque a veces nos ocasionan algún tipo de daño, nos perjudican en algún modo y de ahí habría que hacer un video aparte, ¿no? ¿Cuáles son la lista de todas esas personas que cada quien tiene su propia lista y a veces algunos hasta muy largas. Entonces, que por varias razones dice, me hizo esto y no lo quiero animar a esa persona, ni que se me cruce porque, bueno, ya sabemos a veces cómo es la gente, ¿no? Y cada quien tiene sus razones. Algunas efectivamente ciertas, otras veces un poco exageradas, a veces, bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero todo esto para decir de que normalmente vemos que es en el exterior los elementos que encontramos que nos perjudican, por lo tanto es en el exterior nuestro enemigo. Nuestros enemigos están afuera. Pero sabemos también, y lo que voy a decir no es nada nuevo, que muchas veces se dice que nuestro peor enemigo no es afuera, sino es uno mismo, ¿no? Uno tiene la capacidad de ser su mejor amigo porque uno siempre va a estar con uno mismo siempre, ¿ok? Las otras personas te pueden abandonar porque o porque se alejan o porque ya las circunstancias no permiten que puedas estar con esas personas, por más que querías, por más que ellos también querían, todo lo que sea, o también porque después llega un punto donde se tienen que ir, ¿no? Se mueren por tantas cosas, pero sabe uno que la persona con la cual siempre vas a estar, siempre, no importa en el momento, en el lugar, en el tiempo, en el año, es uno mismo, siempre, ¿no? Entonces uno puede ser el mejor amigo de uno mismo o el peor enemigo. De hecho, a veces hemos visto cómo en las situaciones donde efectivamente uno es el peor enemigo de uno mismo, la gente termina también acabando con su propia vida, ¿no? Que son situaciones terribles que habría que abrir después otro tema ahí, que cómo es posible llegar a ese punto, ¿no? Pero existe esa realidad, también como la gente
que sufre también de depresión, de ansiedad, de preocupaciones, al punto que comienzan a engordar tanto que a veces hemos visto esos programas que la salud de física va a deteriorarse en un modo que después no pueden ni caminar, después tienen problemas de colesterol, bueno, todo ese tipo de cosas que ya sabemos que dice, ¿cómo es posible que llegó a ese punto también, ¿no? Entonces es la primera persona que perjudica a sí mismo, ¿no? Uno mismo. Entonces, como también los pensamientos negativos, que a veces hemos visto bastantes videos, ¿no? De gente que dice, vamos a ir con la motivación, pensamiento positivo, y no permitas que los pensamientos negativos te destruyan, tienes que tener tu modo de acercarte a la vida en un cierto tipo. Entonces, de eso, de hecho, hasta en los últimos tiempos hemos visto cuántas nuevas figuras de coach motivacional, de gente que te ayuda, de psicólogos y tal, porque la gente efectivamente están pasando por situaciones que la pasan mal, están mal y necesitan una ayuda. Y la ayuda viene no porque los elementos externos efectivamente sí perjudican, pero es porque interiormente la misma persona se está autodestruyendo, y para evitar eso entonces se ayuda con ayuda externa, porque si fuese talmente fuerte uno, talmente solamente la parte positiva, no habría necesidad de todo este tipo de cosas, porque uno mismo se auto mejora y elimina todas esas cosas negativas de pensamientos y sentimientos adversos, ¿no? No haría falta ayuda externa. En cambio no es así. Y no es así justamente porque tenemos esa doble cara interior de que nos destruye. Entonces, esas cosas ya las sabemos, ¿no? Entonces, mi respuesta a la pregunta de cuál es nuestro peor enemigo, como habrán podido entender, es justamente uno mismo, que es lo que ya se ha dicho, que es lo que acabo de explicar. Pero quiero ir más allá hoy, y voy a ir más allá dando una explicación de tipo también cristiana, de cómo pudiera uno salvarse, o mejor dicho, evitar de que uno sea nuestro peor enemigo, digamos así, ¿no? Entonces, cuando digo que voy a en profundidad es para decir de que no pienso tanto que nosotros somos nuestro peor enemigo. No lo veo tanto como que yo mismo soy mi peor enemigo, sino como que el ego que cada quien tiene es su peor enemigo. No la persona, sino el ego. Y eso es muy importante, según mi opinión, diferenciarlo, ¿ok? Porque el ego pienso que es el origen de todo mal que cada ser humano tiene. ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros tenemos un ego, de hecho cuando se dice esta persona es egoísta, egocéntrica, ¿no? Y cuando una persona es muy egocéntrica, muy egoísta, ¿qué tiende a ser? ¿Cómo tiende a ser? Quiere tener, o sea, quiere ser el centro de atención, todo el mundo es esa persona, los demás van en segundo plan. Si alguien tiene algo más, él se cree el mejor o quiere obtener más de lo que tiene el otro. Entonces se crean dinámicas en el misma mente y el mismo cuerpo de querer superar a los demás, ser el mejor. Que eso puede estar bien en ciertas cosas, pero cuando tu ego excede un cierto límite, tiende a crear problemas. Y de hecho, los problemas principales que nosotros tenemos en la sociedad es justamente por culpa del ego. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, a todos los que son dictadores. Tienen un ego muy alto. ¿Y en qué sentido? No porque se creen que son los mejores, que sabemos que muchos no valen ni una moneda, ¿no? Ni un céntimo, digamos así. Pero tienen el ego alto, ¿por qué? Porque tienen manía de grandeza, quieren poder. Entonces, ese deseo de poder, de controlar, de dejar a la gente mal y o sea, de estar por encima de todo el mundo, ¿ok? Eso es una manifestación del propio ego, ¿ok? Cuando alguien tiene envidia y ve que otra persona es mejor que uno, y sale la envidia ahí, ¿no? Porque ya comienza que es fatal la envidia, ¿no? Bueno, la envidia es un resultado del ego, porque el ego se siente dolido que tú eres inferior a la otra persona en algo y tú no lo quieres aceptar, porque mi ego está dolido. Entonces ya comienzo a tener envidia. Cuando tengo celos también, ¿no? También es otra manifestación del ego, porque me siento como abandonado, me siento en peligro, y mi ego otra vez me está diciendo, ¿no? Cuando a la gente roba,
¿Por qué roba? Porque no tengo lo que el otro tiene o no lo tengo tan fácil, entonces tengo este modo para tenerlo fácil, por lo tanto es más beneficioso para mí porque no tengo que esforzarme, por lo tanto mi ego está, buenísimo, porque así no tengo que hacer nada y al final lo tengo igual. Entonces estoy pensando en modo... bueno, maligno, ¿no? O sea, no está bien ese pensamiento, pero con menos esfuerzo lo tengo igual. Entonces soy astuto. Entonces me siento bien porque, mira, soy astuto. Entonces mi ego aumenta. O a lo mejor no pienso así, pero pienso que el otro lo tiene y yo no lo tengo. Entonces ahorita yo te lo robo por necesidad o por cualquier tipo de cosa. Entonces otra vez mi ego que dice yo estoy mal, tú estás bien. ¿Sabes qué? Vamos a equilibrar la cosa porque yo no acepto que yo estoy mal y tú estés bien. Y otra vez el ego. Cuando asesinan a la gente, otras personas, hay quien lo hace porque está loca, ¿ok? Y porque es malvada. Y hay otras personas que, bueno, por tantos motivos, ahorita no vamos a hablar de ese tema, pero también es lo mismo, o sea, es lo mismo en el sentido de que está también detrás el ego diciendo que para beneficiarme yo, para obtener lo que yo quiero, para lograr mi objetivo, que ese objetivo beneficia es mi persona a mí, que es lo que yo deseo, quiero obtener lo que yo deseo, te tengo que perjudicar a ti. Entonces no importa, así tenga que hacer eso, lo hago, porque el beneficiario al final soy yo. ¿Y eso qué quiere decir? Estoy alimentando mi ego otra vez. Entonces, cada mal que se hace en la sociedad, uno contra los otros, también las mentiras, hasta las cosas más pequeñas. Yo miento porque quiero evitar problemas, pero ¿qué problemas vas a evitar? O para tratar de tener una armonía o para no parecer en este modo. Entonces, todas esas mentiras que a veces uno hace, que dice, es con el objetivo de beneficiarse a uno mismo para evitar problemas. ¿Problemas para quién? Para uno. Porque no quiero tener problemas, no tengo que lidiar con esto y lo otro, no quiero. Entonces quiero estar bien. Por lo tanto, mi ego me dice que mentir es lo mejor para yo estar bien. ¿No? Entonces, todo ese tipo de ejemplos que hice es para decir qué cosa. Y repito, que nuestro peor enemigo es nuestro ego, porque comportándonos siguiendo nuestro ego y todo el mundo hace lo mismo, imagínense qué desastre, ¿no? Porque todo el mundo está pensando por sí mismo, en su bienestar de ese tipo. Entonces, al momento en que cada quien piensa por sí, llegan los problemas, porque no estamos en armonía, no estamos pensando en los demás, estamos pensando siempre en yo, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero, todo yo. Y eso es el fulcro de todo. Entonces, en el momento en que yo no obtengo lo que yo quiero, que yo no deseo, que yo no tengo lo que deseo, que yo no va según lo que yo pienso y creo, ¿ok? Me comporto en un modo que creo problemas a los demás. Y lo mismo hacen los otros y se crean problemas grandes y después vienen todas las circunstancias negativas y después esas circunstancias negativas se perjudican y se devuelven a mí. Y tengo doble negatividad. El primero, que no tuve lo que yo quise. Y el segundo es que se creó una situación tan negativa que después va otra vez contra mí nuevamente. Entonces recibo doble negatividad y después comienzo yo mismo a decir, bueno, es que no se pudo lo que yo quise y esto y el otro y mira lo que está pasando. Entonces, y retroalimenta todas esas cosas negativas que obviamente el cerebro funciona de modo que bueno, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Es terrible. Para las cosas buenas es buenísimo, pero cuando es terrible es de lo peor. Y maquina, entonces después uno se siente mal, tiene pensamientos negativos y se forma una cadena que es malísima. Súper viciosa, malísima. Entonces, quería profundizar eso para decir de que justamente yo pienso que el peor enemigo de uno es el ego. Entonces, me viene a que pensar para concluir el video, ¿cómo podemos hacer para tratar de limitar ese ego? No lo podemos eliminar porque cada quien tiene ese ego, pero podemos limitarlo en algún modo para poder vivir más tranquilo, más en paz. De hecho, muchas veces cuando uno dice que uno está feliz, en realidad no es que uno encuentre una felicidad en lo material, en esto y otro, sino que a veces cuando uno dice estoy feliz es porque estoy en paz. Cuando uno tiene un equilibrio y está en paz, se siente feliz, ¿no? Entonces, para mí, esa felicidad, esa paz se obtiene cuando tratas de calmar a tu ego, pero no porque le diste lo que él quiere, sino porque tratas de limitarlo lo más posible, ¿no? Y en este caso, ¿cómo se puede limitar el ego? Y aquí es donde voy a hablar un poco de la parte cristiana, ¿ok?
que pienso que es la solución a todo. En el sentido de que mucha gente puede ser que crea y que no crea, y cada quien respeto lo que piense, pero el cristianismo, mejor dicho, lo que enseña Jesús es tan potente, porque justamente te da la clave de la felicidad, la clave de esa paz interior que uno necesita para estar feliz y para limitar ese ego. ¿Y cuál es? En los 2 mandamientos. Cuando la Biblia, cuando Jesús dice que prácticamente en esta vida lo que hay que hacer son 2 cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Claro, después están los 10 mandamientos de Moisés y todo ese tipo de cosas. Pero lo que él dice, el concepto principal son esas 2 cosas que a la final engloba todo lo que es el resto. Porque cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas y cuando amas al prójimo como a ti mismo, no cometes todo el poco de cosas que él dice en los mandamientos, los 10 mandamientos de Moisés, ¿no? Entonces, ya con eso resume un poco todo. ¿Y por qué digo esta cosa? Porque el problema del ego y de todo lo que se crea con lo que acabo de decir, circunstancias negativas en el exterior y todo ese tipo de cosas, es porque uno está concentrado en uno mismo, en lo que uno piensa, desea y quiere. Es mi mundo y el centro de toda la existencia soy yo, en cualquier cosa. A pesar de que uno no lo piense, porque uno no lo piensa en las cosas cotidianas, uno se deja llevar por las cosas, pero en el fondo todo lo que uno hace, dice y piensa es con la base de que todo gira alrededor mío. Yo soy el centro de todo, ¿me entienden? Cuando cambias esa perspectiva y cuando ya tú no eres más el centro de todo, sino que es Dios, y tú vas en segundo plan, tú eres el segunda prioridad, tú eres el segundo lugar, y no eres más tú, ese ego se limita, cambia. No es más exigente, no te exige tanto y no anhela tantas cosas en tus acciones, tus deseos y todo este tipo de cosas como cuando tú eres el centro de todo. Y de hecho lo mismo aplica con el segundo principio de amar al prójimo como a ti mismo, porque cuando tú te pones en la perspectiva no solamente que Dios es el centro de todo, sino que yo también no soy el centro después de Dios, sino que también están las otras personas, o sea que me pongo en el lugar del otro. Si yo hago esto, el otro cómo lo reacciona, cómo se sentiría. Si el otro lo hiciera a mí, lo que yo estoy haciendo al otro, ¿yo estaría feliz y contento? No. Entonces, cuando tu modo de pensar y razonar cambia así, que tus prioridades son otras y no eres tú, tu modo de ver tu vida, tu modo de crearte tu estilo de vida y de reaccionar a lo que te enfrentas al mundo, cambia completamente y te vuelves una persona muchísimo mejor. Y el momento en que tu modo cambia y todo el mundo poco a poco va haciendo lo mismo, las circunstancias adversas, el modo de relacionarte con los demás, las relaciones, los gobiernos, cualquier tipo de cosa, la economía, todo va mejorando porque cada quien piensa por los demás y por Dios, no a sí mismo. Entonces, quería profundizar aún más, pero no quiero hacerlo más largo, a lo mejor lo hago en otro video. Entonces, resumiendo, es que el peor de los enemigos es nuestro ego, no uno mismo, sino nuestro ego, y el modo para limitar nuestro ego, para estar feliz y en paz y vivir la vida mejor con uno mismo y con los demás, es justamente acercándose a Dios, poniendo a Dios por primero y también amando a los otros como uno mismo para que evitar ciertas circunstancias, ciertas acciones que pueden perjudicar no solamente a los demás, sino también a uno mismo porque se devuelve. Eso es lo que pienso, chicos. Entonces háganme saber en los comentarios qué piensan, si piensan igual o tienen otra cosa que decir. Y nos vemos en un próximo video.